Vamos a leer un poco sobre la variedad de la Biblia. Dice: pensemos en la variedad de contenidos, su historia, teología, filosofía, poesía, consejos, aspiraciones, predicciones. Considera la variedad de autores, profetas, sacerdotes, reyes, cronistas, apóstoles, evangelistas. Notemos la variedad de circunstancias, diferencias de tiempo, de Moisés a Juan. O sea, Moisés, hasta el apóstol Juan, que fue el último que escribió un libro de la Biblia. Lugares, países, propósito y destino. Hay 66 libros en la Biblia. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. ¿Verdad? ¿Se acordaban? Es obra de 36 autores, de 36 a 40 autores, y con un periodo de 16 siglos, 1600 años. Nuestro uso de la Biblia como un libro, por necesidad, tiende a hacernos olvidar que no es un solo libro, sino una biblioteca divina con mucha variedad y gloria. ¿Dónde viene lo sorprendente de toda esa variedad y toda esa gloria y toda esa como riqueza que está contenida en la Biblia? En el siguiente punto, la unidad de la Biblia, que a pesar de tener tanta diversidad, también tiene mucha unidad, y eso también lo hablamos con Miguel de clase. Esta unidad es el complemento de lo anterior. La Biblia, aunque variada, es con todo una, entre todas sus diferencias de lugar, tiempo y propósito. Posee una idea predominante. El Antiguo Testamento se extiende sobre un largo periodo de tiempo y es el producto de una nación, y el Nuevo Testamento es el producto de varias naciones, pero se extiende sobre un corto periodo de tiempo. Ahí comienza a hacer una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió durante 1000 años y solamente por la nación de Israel. Ya el Nuevo Testamento se escribe en menos de 100 años, como en 60 años, porque se escribió el Nuevo Testamento, y es producto de la recopilación de varias naciones, porque ustedes ven, por ejemplo, los evangelios, las cartas de Pablo siempre se escribían en un sitio diferente. A Pablo le gustaba escribir preso, pero él no siempre estaba en la misma prisión. A veces lo movía. Yo se le revelaba ahí. Sí, ahí era que él sacaba tiempo, y que déjame sentarme a escribir. Y seguimos, dice: el Nuevo Testamento es el producto de varias naciones, ya leímos esa parte. El Antiguo Testamento es al Nuevo como el fundamento o la estructura, y el Nuevo es al Antiguo como el edificio es a la base. O sea, el Antiguo Testamento es la base que sostiene el Nuevo Testamento. El Dios de Génesis y Mateo son el mismo, solo con dos aspectos complementarios, de trascendencia y esencia. El hombre de Génesis y de Mateo son el mismo, y necesitan a Dios y a su gracia. En el Antiguo Testamento tenemos a Dios en sí mismo como supremo, y el hombre en sí mismo como pecador. En el Nuevo Testamento tenemos a Dios en Cristo como Salvador y al hombre en Cristo como Salvador. Fíjense esa comparación, que es muy interesante. Antiguo Testamento, Dios supremo y hombre pecador. Nuevo Testamento, Dios salvador y hombre salvo. Exactamente. Ustedes ven cómo es algo que va de la mano. O sea, en el Antiguo Testamento me dice el por qué y el qué es lo que sucede. En el Nuevo Testamento me dice cómo yo lo soluciono. A ver. Sigue aquí. En el Antiguo se halla el Nuevo escondido, o sea, latente. De hecho, el Nuevo Testamento, si ustedes se ponen a revisar todas las citas que hay en el Nuevo Testamento del Antiguo, ustedes se dan cuenta que salió de allá, pero estaba de una manera, como quien dice, no había sido revelada todavía. Estaba ahí, pero ellos no tenían esa revelación. Principalmente el Apocalipsis. Ustedes se fijan en el Apocalipsis, ustedes buscan, está en la Biblia. No, de todos los profetas. El Apocalipsis como un popurrí de toda la profecía. Ustedes buscan Apocalipsis y ustedes se dan cuenta de todas las referencias en toda la página. Están llenas. Y nos preguntamos, o sea, ¿fue algo nuevo que Dios le dijo a Juan? Él le dijo cosas nuevas, pero la mayoría de eso ya estaba dicho. Eso lo digo de una forma para que no. Se lo dijo claro, porque Apocalipsis significa revelación. A Daniel Dios le dijo: eso que yo te he dicho está sellado, séllalo. Manténlo, como quien dice, oculto. Pero a Juan fue una revelación, y eso es lo que sucede. Pero estaba contenido atrás hace rato. Buenas noches, Nilo. Mira, no sé yo.
base del Nuevo Bueno, Testamento. yo me puse a pensar en algo. Yo, ¿tú te imaginas que yo nunca había leído el nuevo? Digo, el antiguo, y me parece que tengo dicho un Jesús. Exacto, ¿Tú me entiendes? Un Jesús. tú Sí. no sabes dónde Un sale. ejemplo, si vení Isaías y el libro de Nahum, donde habla de que va a venir el Mesías, que va a nacer en Belén. ¿Tú eres? Entonces, que me aparece Jesús así. Si tú sabes dónde salió, Sí, sí, yo sé dónde sale. Así como nacen todas esas personas que toman una descendencia como la sangre, o sea, como la arena del mar. Se dice, ahora somos muchos, pero así. Pero Dios lo dijo. Esa promesa. yo le recomiendo a la gente que cuando va a comenzar a estudiar la Biblia, comienza primero por Mateo, para que tengan un concepto de lo que es la vida de Jesús. Mateo también tiene muchas referencias del Antiguo Testamento. Y después de Génesis y Éxodo, para que tú tengas un contexto de dónde que viene todo este asunto. Sí, la mayoría de El primer veces, libro que yo leí fue Apocalipsis. yo también. La gente comienza por Apocalipsis. Apocalipsis. Siempre le recomiendan Juan porque Juan tiene el mayor contenido donde se ve Jesús como en su divinidad y da una frase como tan profunda ligada a la salvación. Pero para un comienzo en un contexto más llano, bueno, y también en Juan está Juan 3:16, también por eso se lo recomiendo. Pero ya para un comienzo más llano, de un estudio más llano, Mateo, para ver la vida y obra de Jesús. Y también Génesis y Éxodo para conocer el contexto del que estamos hablando. Después. Dime. Sí. Sí, a un nuevo creyente no le afectaría, por ejemplo, empezar a leer el Nuevo Testamento, ver el carácter de Jesús, los tiempos de la gracia y eso, y luego pasar como bruscamente al Viejo Testamento, que es el carácter de Dios, el tiempo de la ley, el Dios implacable, castigador. Al contrario, lo ideal es que lea primero el Nuevo Testamento entero, según dicen, y luego el Antiguo. Que no se asuste. Exacto. Pero, Para que no se asuste. ¿Por qué? De hecho, yo leí, antes de leer la mayor parte del Antiguo Testamento, yo lo hice así, yo leí mucho del Nuevo, o sea, yo había leído mucho, no lo había leído entero, pero lo había leído mucho. Entonces, cuando ya yo leí el Antiguo Testamento, yo digo, pero esto se corresponde con aquello. Ahí era que yo entendía la relación que tenía el Antiguo con el Nuevo. Entonces, a mí fue como que se me abrió la mente y dije, wow, pero esto es así. Y cuando tuve que Jesús dijo, amarás a tus enemigos, o sea, eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Cuando tuve que en el Sermón del Monte, Jesús dice, se te fue dicho que amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y él dice, yo digo, amarás a vuestros enemigos. Tú dices, wow, esto sí es revolucionario. Pero cuando tú ves que Moisés lo escribió en el 1500 a.C., en el Deuteronomio, en Levítico y en Deuteronomio, tú dices, espérate, pero que Dios está hablando de eso hace tiempo. Moisés cuando era estaba encojonado ahí. Entonces, es lo que venimos hablando en esta parte. El contenido tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo se relaciona. El Antiguo Testamento consiste en la base del Nuevo y el Nuevo consiste en una revelación más clara del Antiguo, en un cumplimiento del Antiguo Testamento. Dice aquí, el Antiguo Testamento es una revelación de formas externas que se desarrollan en principios internos. El Nuevo es una revelación de principios internos que se desarrollan en formas externas. Es decir, en el Antiguo Testamento hay muchas figuras, muchos actos, los sacrificios, la ofrenda y todo eso, que tienen oculto un significado interno. En el Nuevo Testamento partimos de que llevamos una relación interna con Dios produce un cambio interno en nosotros y eso interno que Dios hace en nosotros se manifiesta de manera externa en nuestra vida. Entonces fíjense cómo está la correspondencia entre uno y otro. El Antiguo Testamento es una preparación de Cristo para la iglesia y la iglesia para Cristo. El Nuevo Testamento es una revelación de Cristo para la iglesia y por medio de la iglesia al mundo. O sea, en el Antiguo Dios preparaba el ambiente para que Cristo y la iglesia aparecieran. En el Nuevo Testamento Dios prepara a la iglesia y a Cristo para presentársela al mundo. ¿Me entienden? ¿Van bien? Cristo es la clave de toda la Biblia y es el que le da su unidad espiritual e histórica. Ha sido sugerida de la siguiente unidad séctupla, o sea, de 7, que cumple toda la Biblia y es digna de consideración. Por ejemplo, aquí él presenta 7 ejemplos
de contenido que tiene la Biblia. Por ejemplo, dice el Antiguo Testamento, de Génesis a Deuteronomio dice que es una revelación. Josué a Esther es una preparación. Job y Cantares es una aspiración. Isaías a Malaquías es una expectación. Ahora, en el Nuevo Testamento, de Mateo a Juan hay una manifestación. ¿De quién? De Jesús. Hechos y las epístolas de Pablo y las epístolas generales son la realización, o sea, cómo lo realizamos en el día a día. Y Apocalipsis es una culminación, el fin de todo. Sí. Los dos elementos de maravillosa variedad y todavía más de maravillosa unidad son verdades complementarias que van a transmitir su propia interpretación profundas del origen e inspiración divinos a toda la persona que piense sinceramente. ¿Cómo es posible cómo es posible que 66 libros escritos por casi todos por personas independientes que no se conocieron, que se extendían casi por 2000 años, escritos bajo toda una variedad de circunstancias, pueden no tener parte alguna que se contradiga entre ellas una de la otra? O sea, cómo con tanta variedad, con tanta riqueza, con tanta diversidad de circunstancias y en un tiempo tan largo no se contradicen. Si son personas que lo escriben, simplemente eso no va a pasar por nada del mundo, solamente Dios lo hace. Es lo más evidente que personas, por ejemplo, del mismo círculo profesional tienen diferencias muy opuestas sobre un mismo aspecto, aun cuando se educaron juntos. Claro, imagínate personas de diferentes culturas. Y diferentes épocas. Eso no va a pasar, solamente que Dios lo haga. Ya mencionamos las subdivisiones del Antiguo y el Nuevo Testamento al principio, como cada una tiene 5 subdivisiones, tanto el Antiguo Testamento tiene 5 subdivisiones y el Nuevo Testamento tiene 5 subdivisiones. Hola, joven. Entonces, ya vimos cuáles son esas divisiones. Lo que habían dado la academia anteriormente conocen esa tablita. Ustedes lo pueden ver. Sí, Gino, yo sé que tú la sufriste. Pusiste par de mal en el examen de... Entonces, es importante, ¿por qué? Porque así es más fácil aprendérsela. Tú sabes que en el Antiguo Testamento hay 5, en el Nuevo hay 5. Se parecen. El Pentateuco viene siendo la introducción del Antiguo Testamento y los Evangelios es la introducción del Nuevo. En el Antiguo Testamento tenemos libros históricos, en el Nuevo Testamento tenemos un libro histórico. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, están los libros, voy a los libros por ejemplo, de sabiduría y poéticos, se le llama también principalmente poéticos, que son los salmos y todo eso, salmos, proverbios, eclesiastés y cantares, que se dice que están ligados a la vida devocional. En el Nuevo Testamento tenemos las epístolas que están dirigidas a la vida devocional del cristiano, de cómo debe vivir. Y también en el Antiguo Testamento tenemos los profetas, tanto mayores como menores, y en el Nuevo Testamento tenemos un libro profético que es Apocalipsis. Entonces fíjense cómo hay una correlación entre ambos. También hay un librito, Sí, ya lo mencioné. Entonces, fíjense cómo hay una correspondencia. Y como decía al principio, la Biblia está dividida por eso, no en orden cronológico la mayoría de los libros, sino por temas. Por ejemplo, en el Pentateuco está la revelación de Dios a su pueblo y en el resto del Antiguo Testamento está la realización de Dios en su pueblo. En el Nuevo Testamento tenemos la revelación de Cristo a su pueblo y en el resto tenemos la revelación de Cristo en su iglesia. Principalmente en Efesios, Pablo usa mucho la expresión en Cristo. A ver, ¿qué más? Ya hablamos de que se pueden ver como dos partes de un edificio en el Antiguo Testamento. Es el fundamento del nuevo, o sea, la zapata del nuevo. Dice aquí, fundamento histórico, pasado. En el Antiguo Testamento es el Pentateuco y los libros históricos. En el Nuevo Testamento son los Evangelios y los Hechos. La construcción espiritual, o sea, el presente. En el Antiguo Testamento tenemos los libros poéticos, que les dije de carácter devocional. Y en el Nuevo Testamento tenemos las epístolas, que como dije también de carácter devocional. Y el cumplimiento profético, o sea, el futuro,
Tenemos en el Antiguo Testamento los profetas y en el Nuevo el Apocalipsis. Devocional. Se ha orientado a nuestra vida devocional. Fíjense cómo ambos presentan un carácter pasado, histórico, presente, para aplicación actual y futuro, profético. Como decíamos ahorita, la profecía del Apocalipsis, hay mucho de eso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la preparación y ya en el Nuevo Testamento la revelación. Las consideraciones anteriores son solo sugerencias e indicaciones de otras posibilidades. Es imposible exagerar el valor de esta perspectiva amplia como conjunto. Impide nuestra estrechez de miras y la minucia del conocimiento sirve además para inspirarnos con la gloria, la grandeza y la grandeza de la revelación de Dios en Cristo y su propósito de revelación en Cristo. Ahora, es importante tener presente estos aspectos que venimos hablando de manera general de la Biblia, porque nos permite tener una visión global de lo que es la Biblia. Ya no es lo mismo cuando tú la ves ahora, de que después tú tienes este entendimiento, como tú la veías antes y no lo tenías, y entonces, oye, entonces se corresponde una cosa con la otra. No es simplemente un libro al azar que tú estás leyendo y tú no sabes con qué más se conecta. Y usted se va a dar cuenta más de esa relación mientras más la lean. Ahora vamos a tratar de estudiar de manera muy rápida otro tema. Hoy habían dos temas, sí. ¿Vieron el programa? Sí. No. Yo lo vi, pero No no lo lo leí leí. en mi celular. Está bien, tú lo lees después. Nada más leí las 2 primeras semanas. Ah, está bien. Las 3 primeras. Ok. Entonces, vamos ahora a hablar de algunas estrategias, por decirlo de alguna manera, de nuestro estudio bíblico profesional, de cómo ser lo más fructífero. Hablamos que el objetivo del curso es, que bueno que lo tengan presente, poder extraer el contenido de la Biblia y aplicarlo a nuestra vida, y enfocarnos principalmente en la aplicación. Entonces, la idea es que tengan las herramientas para hacer eso y no anden perdidos cuando lean la Biblia. Claro, uno no siempre de que lee y entendió así, no siempre se da eso, pero sí de que lo que uno capte en su lectura, poderlo llevar a la vida práctica, que eso es lo importante. Es como decía un predicador, que él decía que a él no le importaba lo que él no sabía de la Biblia, lo que le preocupaba era lo que él sí sabía. Eso es lo que le preocupaba, y yo voy de acuerdo con él, porque podemos leer y no usarlo para nada, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Dice aquí, Eso sería una condenación. es una condenación, como le dije al principio, un libro peligroso. ¿Por qué? Porque tú lo lees, lo crees y eres salvo. Si tú no lo crees, ya te está condenando. Pero si tú lo lees y no lo crees, te condena peor que si no me lo leí. Mientras, porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, ¿cómo hacer nuestro estudio bíblico personal más fructífero? Varias de las cosas que yo voy a decir aquí se les va a repetir a lo largo del curso. La repetición es buena porque ayuda a que no se fijen las cosas, ¿verdad? Eso, no fue. Sí, Tú sabes que yo y el examen no llaman bien, tú lo sabes, ¿verdad? sí. Entonces tú me vas a poner a mí a coger un examen de eso. No sé todavía cuál va a ser la práctica final. Sí, porque tiene que dar Ay, no lo pongan a folleto. predicar. No lo Porque pongan a ella predicar. es Es lo más probable, que no No sea lo pongan a predicar. Eso es lo que tú. hacer desarrollar un método Él no de lo tenía estudio. en mente eso. Ok, pero sería increíble desarrollar los métodos de estudio y presentárselo a ustedes. Y ya. La idea que yo tengo en la mente hasta ahora, es que desarrollen un contenido bíblico con un método específico determinado y que lo presenten a los profesores, que ellos determinen la nota. Esa es la idea que tengo hasta Los ahora. profesores. Los Exactamente. porque son varios. Pero como quiera, Cinco. tú tienes que dar con eso para fotocopiar eso. Yo le envío el material, no hay problema, lo que yo sé que no lo van a Me leer. gusta ese examen. Me gusta. Pero delante de más personas. Pero tú predicas, ¿no? ¿Cuál es el Sí, problema? porque no me gusta. La idea es para que lo use. Y bien que lo ha hecho. Adelante la iglesia entera. Ella lo hizo. Casi se muere de los nervios, pero lo hizo. Entonces, dice, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto
enteramente preparados para toda buena obra. Eso lo dice Pablo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. En ocasiones nosotros hasta compartimos el sentir del salmista, dice el autor, cuando dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hay cosechas renuevas. Pero si somos honestos, tenemos que confesar que hay ocasiones también cuando leemos la Escritura, más bien por un sentido de deber que por el espontáneo deseo de hacerlo. Y eso es una realidad y es un gancho. Eso no nos saca nada bueno de ello. Yo puedo decir que yo caigo en ese asunto, de ellos no igual. Aunque sabemos que nuestra lectura bíblica debería traernos bendición, a veces cerramos el libro con cierto sentido de decepción, porque no entendemos. Estamos convencidos que esto no debe ser así, pero ¿cómo podemos lograr que nuestro estudio bíblico personal sea siempre fructífero? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la cuestión. En la página que sigue nos proponemos contestar esta pregunta. Nos basaremos tanto en la experiencia propia como en el testimonio de otros hermanos que han luchado con el mismo problema. Sintetizándolo todo lo que tenemos que decir en 5 sugerencias prácticas, que además de todo yo las resumí porque es medio larga, pero y va a haber que resumirla más. Me quedan 20 minutos, vamos a ver cómo lo hacemos. Son 5. Primero, lea la Biblia buscando alimento espiritual. Personalmente le puedo decir que uno de los motivos por los que yo aprendí más de la Biblia cuando me convertí era porque yo la leía como buscando una respuesta a ciertas cosas. La curiosidad. O sea, yo la leía era buscando algo. Yo no sabía lo que yo estaba buscando algo. Muy complicada. Oye, yo era buscando respuesta, y por eso uno crece mucho en ese sentido. Siempre uno leerla con un propósito. Para algunos hermanos parece que el libro de Dios es principalmente buscar alimento espiritual, que es el principal objetivo. Para algunos hermanos parece que el libro de Dios es una simple carta de curiosidades. Se deleitan en hacer alarde de su conocimiento bíblico, pero esto resulta ser de escaso provecho espiritual. Error número 1, léelo para tener simplemente conocimiento y está echándose bombo con eso. Exacto. Hay gente que no. Sí, es verdad, es por ahí que va la fruta. Consisten en el aprendizaje de los detalles mecánicos de la escritura y en una familiaridad amplia con sus datos curiosos. Por supuesto, debemos conocer el nombre de los 66 libros de la Biblia, saber el orden en que aparecen. Vale la pena saber que Marcos no era uno de los 12 apóstoles. Ustedes lo saben que Marcos no era. Usted tiene que saberlo. Yo no me acuerdo. Que Marcos no era uno de los 12 apóstoles. Y que Dan y Berseba no fueron marido y mujer. Eso está Ay, pero yo no sabía que Lucas. Por eso yo no lo sabía. Que Lucas era un apóstol. Buenas tardes. Hola. Porque dicen que de todo, o sea, al tú decir que Marcos no era apóstol. el mal, o sea, estoy pensando, pero Lucas tampoco lo es. Lucas no lo es. O sea, de lo que escribieron los evangelios y los libros del Nuevo Testamento, no eran apóstoles ni Marcos ni Lucas. O sea, que ese Mateo es el Mateo. Mateo sí. Eso es algo que seguro. Y yo que pensé que nadie iba a cruzar por aquí hoy. Pero yo creo que no puedo ese salón. En fin, para ahí. Nada más que no den permiso. No, yo no puedo decir Israel también. Israel, por favor. Sí, porque en verdad está difícil el caso. Nosotros andamos como el pueblo de Israel en el desierto. No, madre, de un lado para otro. Sé que estamos de la llegada. Sí. Entonces, ¿quiénes más escribieron libros en el Nuevo Testamento? Santiago, ese Santiago era el hermano de Jesús. Judas, que también era hermano de Jesús, y que fueron considerados apóstoles por la iglesia primitiva. Santiago era uno de los más respetados, de los más reconocidos. ¿Quién más? Que no fue apóstol, solamente ellos, porque el escritor hebreo no se sabe quién fue quien lo escribió. Se cree que fue Lucas, o que fue Pablo, o que fue Bernabé. Yo me inclino por Pablo. Yo me inclino más por Pablo. ¿Cuál? El libro de Hebreos.
pensé una vez que era Pablo, porque yo tenía una Biblia que decía ¿Qué fue Pablo? Pablo. Yo me inclino Entonces, por Pablo. Cuando llego a un sitio que me dice, no, que fue Lucas, yo, manito, no hablemos de eso, nos vamos a traer licor. Entonces, Sí, yo me inclino por qué fue Pablo, por el gran conocimiento de la tradición judía que se demuestra en el libro de Hebreos. Y porque él termina la epístola con una despedida, la misma despedida que él usa creo que en Tito. O sea, ustedes saben que Pablo introduce siempre su carta y la termina. O sea, en Hebreos no se ve la introducción, pero él tiene el mismo saludo final que tiene en Tito. Y que siempre terminaba sus saludos, sus cartas diciendo la gracia y la paz de Jesucristo. Ustedes lo buscan y ustedes se van a dar cuenta que en todas sus cartas Pablo termina con la gracia y la paz de Jesucristo. Entonces, por eso me inclino por Pablo. O el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, el más corto el Salmo 117. Sí, están ahí el 117 y el 119. El versículo que divide la Biblia por mitad está en el 118. Yo sí, creo que dice que es mejor confiar en Dios que en los hombres. yo sé que el medio de la Biblia es Salmo, Salmo 118. pero Es mejor confiar en Dios que ese en yo los no hombres. sabía, yo me sé por el versículo más corto. Yo ya me recuerdo todo eso. Ah, ok. Entonces, pero saber todo esto, solamente por saberlo, no tiene sentido, ¿verdad? Sí, pero yo considero que tú sabes cuál es el versículo más largo, cuál es el otro. Yo creo que eso no tiene ningún provecho en el ambiente espiritual. Puedes tenerlo si tú lo usas. Exactamente. Yo todavía te voy a ser Y sincero. yo no también me- a veces ese tipo de cosas dice mucho de ti en cuanto a tu lectura con la Biblia. Porque hay veces que hay personas que le hacen este tipo de preguntas, que son preguntas que ya vamos a decir cualquier cristiano debería Debería saber. saberlo. O sea, no saberlo, eso Hay dice problemas. mucho. Ajá, dice mucho. Que tú crees que tú, por ejemplo, dicen que es una broma. Dije que si Pablo y Silas eran esposos. Si Pablo, Y Silas. Porque Porque sí, es un nombre como que suena femenino. Y tú ves que la iglesia pusieron mucho a Pablo y a Silas. Y tú ven acá. sí, incluso lo agarran y le entran a la taja. Entonces, es de relajo que se dice, pero es un caso grave si se y cree cualquier, eso. exactamente, cualquier persona que no sepa. Que no sepa puede malentender. Pablo tenía esposa. Y era así. No saben que Silas era hombre. Y la polémica de todo el mundo que Jesús no tenía mamá. Exacto, pero el Marco dice y lo menciona por nombre. Entonces, para otro parece que la Biblia es más bien un almacén de parques. La leen a través del grueso lente de la polémica. Buscan siempre algo con que debatir las opiniones ajenas. Eso es otro error. No leen la Biblia para discutir. Yo aprendí a leer la Biblia a través de eso, por eso. Pero no es Y un me, buen me di momento. cuenta, la suerte que Dios me lo reveló antes de... Antes de tú seguir. Sí, de verdad que sí, porque yo me di cuenta que yo empezaba, no, que si yo, no te apures, yo no sé. Es bueno investigar, hay un momento para la defensa, pero ese no debe ser la motivación. No, es que no la voy a leer para pelear con fulano. Yo lo que estoy diciendo es la verdad, Realmente uno puede caer en ese error. Y después llegó el momento en el cual tú dices que no, si yo sé eso, pero tú estás errado, entonces no podemos discutir, porque una persona errada no puede discutir. De aquí dice, el principal motivo para la lectura de la palabra debe ser buscar pan y no piedras. O sea, buscar alimento espiritual, no piedras para tú tirarse la loca. Aunque hay un lugar y un motivo para la defensa de la fe y hay que tener conocimiento. Ahora bien, si vamos a obtener de la Biblia nuestro alimento espiritual, tendremos que leerla con regularidad. He oído decir que un perro puede sobrevivir sin comida por 20 días, una tortuga 500 y cierta especie de pez por 1000 días. Pero no debemos aspirar a ser cristianos tipo perro, tortuga o pez. Más bien debemos recordar la práctica de Israel de recoger el maná cada día y arreglar nuestro horario de tal manera que podamos seguir su ejemplo. O sea, sacar un momento diario para leer la palabra, para estudiarla. Se recomienda que sea en la mañana, temprano. El que lo pueda hacer, que lo haga, de verdad. Y de madrugada que bacán. Sí, realmente, el que lo pueda hacer, que lo haga. Yo se lo recomiendo. Aunque francamente yo le soy sincero y yo las veces que he intentado hacer algo así a las 5 de la mañana me duermo. Entonces, a ti no te funciona, pero y otro asunto que regularmente en la mañana la gente sale huyendo de la casa. Ahora si yo le digo saquen un rato para orarle a Dios en la mañana, sáquenlo.
Saquen, Yo no, tengo saquen trabajo. antes de salir a la Yo casa. tengo trabajo, para mí es más fácil leer la Biblia acabada de levantar. Exacto. O sea, pero no dije que yo me levanté muy temprano. Lo y me impor- duermo. Exacto, yo hago eso. Lo importante es, como yo trabajo en la tarde, yo lo leo cuando me levanto. Y oren, siempre antes de salir de la casa, saquen un tiempo para Dios. Lo importante es que uno saque el mejor momento del día, que uno pueda no tener interrupciones, porque es un lío, sí. No tener interrupciones y uno poderse concentrar. Pero yo tengo el problema de que a mí me gusta cuando yo veo algo, me gusta concentrarme, me gusta sentarme, saber que yo tengo 1 hora o 2 horas libre. Entonces, lamentablemente hasta ahora, en los 3 años que yo tengo siendo cristiana, yo siempre lo de mi noche. Yo hago todas las cosas al revés de como todo el mundo lo hace. Sí, después que tú tienes el día encima, que tú te acuerdas de hablar con Dios. Ahí es mucho más difícil. Dime, Y que después que tú tienes el día encima, que tú te acuerdas de que tenías que hablar con no, Dios. no es que yo lo olvido durante el día, es que realmente. Ahí es que tú tienes el tiempo. Ahí es que- Es que yo me concentro más, o sea, yo me puedo sentar y orar de todas las cosas que me vengan al mente o que el Espíritu me Eso ponga está bien. Pero yo nunca oraba a las 5 de la mañana, No, a las solamente 5. los días que he tenido, Eso que es lo he que- despertado muy temprano, como que de vacaciones. Eso es lo que yo digo, yo me levanto me despierto a las 5 y francamente yo fácilmente digo 2 cosas y me duermo. O sea, Exacto. tengo ese problema, pero yo sí les digo, saquen un rato cuando ustedes se levanten, que después que se cepillen, se bañen, y antes de salir de la casa, saquen un rato y hablen con Dios, preséntenle su día. Pero unos 5 minutos menos. Saquen un rato, o Yo sea, lo hago acostada, en mi cama. antes de levantarte, Claro, porque mira, uno se levanta Y ella a la pone el celular carrera. para ver la hora. y a la carrera. Ahí aparecen O las sea, 200 notificaciones de todas las redes. Y ahí tú te quedas. pero tú te quedas en el celular, pero Dios no. Exactamente, entonces yo no puedo tocar celular, nada. Exacto, o sea, La suerte que yo hago saquen, celular porque está o sea, dedicado. y ya estamos en que lo primero que queremos es buscar el celular cuando nos levantamos. Así que nunca ve la hora. Pero para el celular le saco tiempo y duro 10 minutos, 15, ahí. El celular mío es una bendición. Yo no, y los mensajes de WhatsApp no me entran hasta que yo no entro a WhatsApp. Ah, pero mira, te salió bien eso. Entonces, saquen ese tiempo en la mañana, preséntenle su día de hoy. Antes de salir huyendo para el trabajo, para la universidad, lo que sea. Aquí se dan unas preguntas para poder sacar un mayor contenido de la lectura de la Biblia. Por ejemplo, muy parecida a la que yo le ponía de tarea a ustedes. ¿Cuál es el tema general del pasaje? ¿Cuál es la lección principal del pasaje de enseñanza? ¿Quién no está acordando ya? ¿Cuál es para mí el versículo más inspirador de este pasaje? ¿Qué enseñanza está en este pasaje? Encuentro que en este pasaje algún ejemplo que deba seguir. Señala el pasaje algún pecado que deba confesar. Hay en este pasaje algún ejemplo que deba evitar. Presenta el pasaje algún deber que necesito cumplir. Contiene el pasaje alguna promesa que debo reclamar. Consigna el pasaje alguna oración que debo hacer mía. O sea, son cosas que si uno la va buscando en el pasaje, uno siempre va a encontrar algo. No se va a hacer una lectura simplemente vacía. Lo más difícil es sacar el título de Cristo. El tema. Ay, sí. Eso no lo puedo. Tienen una tarea de eso. Ay, no. ¿Pero le Eso es ayudó lo sí o más- no? Eso es lo más difícil que hay. ¿Les ha ayudado sí o no? No, por supuesto. Eso realmente O sea, eso es. ha ayudado. Tú descubres cosas. Entonces, no se quejen. Yo sé que es complicado porque uno tiene que esforzar la mente. Exactamente. Pero hermano, ¿qué usted va a aprender si usted no la fuerza? Está bien que a uno no le gusta poner la mente a funcionar, pero eso no está de A más. mí que uno le gusta buscarle un tema al pasaje, pero realmente todo Es- ayuda. Buscar el versículo base, en qué se basa, cuál es Y la el enseñanza. mandamiento. Acá no cuando habían 3 y 4 mandamientos. Que tú dices, ¿cuál pongo? No siempre uno va a encontrar todo en el pasaje, hay que tener eso presente, pero cuando uno busca con esa mente de que, mira, pero eso está ahí, pero mira, eso se usa para eso, es Lo más diferente. difícil que tú no pudiste ni por Colosenses 3. Mira, yo. Ay, Dios. Sí, a Gaby le iba bien si todo supiera. Yo no entiendo eso mucho. Sí, ya siempre. Entonces, además esta manera de leer tiene la grandísima ventaja de que nos obliga a descubrir en la Biblia un mensaje personal. No podemos leer así sin darnos cuenta de lo que Dios está hablando a nuestro propio corazón, y eso es lo importante, no ver de qué es lo que Dios nos quiere hablar. Segundo ejercicio. Ya vimos que el primero era leerla con un propósito de sacar alimento espiritual, el segundo es marcar la Biblia, subrayarla. Había tanto por lo primero que va. Con
Un loco. La mía es muy delicada. O sea, no es que la desbarate. No, Este es un salvaje. Aquí se para la sangre. No, Sí, te voy a decir. a ti porque yo te vi con una regla marcando. No es como una regla. Ella tiene una tablita de 5 colores. El rojo para tal cosa, amarillo Eso, para tal cosa. eso lo menciona aquí. Oye, es Y que está tú- bien. Oga, ya está aplicando esa parte. Yo me hablo y yo te. Yo nada más lo rayo con amarillo. No quiero tener que un Yo lo algo. rayo con lapicero. Pero mi método es, yo subrayo la frase que me llama la atención. Y si es un versículo, lo marco la parte del numerito adelante para mantenerla limpia. Claro, hay No que para. mantener la Biblia. Hay que tratar de mantenerla limpia. Si tú vas a hacer una notica al margen, pero no me escribe, no me la daño tampoco. No me la rayes. Dice. La de chino, mira. No está bien. No, la de chino, se ve que Mira. pasa lucha en esta vida. La de chino ha pasado. Yo creo que la de chino la dejaba hasta afuera. La cosa que Dios me ha querido decir, yo le No, eso, el que escribe esto es un testimonio de que en un momento de su vida, que él estaba en España, él hizo una anotación de una... la anotación fue 10x68 castellano. Él dice que cuando él estaba en España, en un sitio que se llama Castellano, él estaba preocupado por una situación que estaba dando en la iglesia en México. Un peligro que se cernía sobre la iglesia. Y que un mensaje que él escuchó ese día en la iglesia, Dios le habló, que dice que el hombre que teme a Jehová no debe tener temor de nada. Entonces él marcó el salmo del que se trató esa vez, que fue el Salmo 112:7, y le puso esa nota, y ya cada vez que él ve la nota, él se acuerda de eso. Él también habla de que podemos usar la técnica de marcarla con diferentes colores. De hecho, él da aquí, él da como lo hace. Bueno, antes de eso, él presenta también un pasaje de Mateo y Lucas, en el que Jesús habla del dedo de Dios, cuando dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los espíritus malignos, que en uno de los otros pasajes dice, por el Espíritu de Dios. Entonces, él relaciona eso con pasajes del Antiguo Testamento donde se menciona la palabra el dedo de Dios y entiende que el dedo de Dios es el Espíritu de Dios presente en el Antiguo Testamento, que no se lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero es realmente muy interesante, de cómo con esa anotación que tiene en el margen de esos versículos, él se acuerda de ese estudio que él hizo y ese descubrimiento. Lo que él da aquí, la estrategia que él usa para los colores de resaltación, él dice que él usa uno para cada tema, por ejemplo, el rojo es la sangre, el azul es la oración, el amarillo el Espíritu Santo, el naranja es la iglesia, el verde el reino de Dios, el castaño es el pecado y sus consecuencias, y el violeta son las venidas de Cristo. Ese es el método que él utiliza para subrayar, para marcar. Eso es importante también porque cuando tú estás leyendo y tú encuentras algo importante, tú lo marcas ahí mismo y eso te queda grabado en la mente. No te la vamos a poner con su color. ¿En serio? Yo nada más uso amarillo, no quiero tenerlo demasiado, la quiero mantener como limpia. Aprender pasajes de memoria, dice, esa es la tercera sugerencia, me quedan 5 minutos. Esto no es tan difícil como alguna persona lo imagina. La mente humana tiene una maravillosa capacidad para la retención siempre y cuando se siga un procedimiento adecuado para aprender. El procedimiento que él recomienda es que tú te aprendas un pasaje durante una semana. A la semana que viene, o sea, tú primero te lees una parte, te la memorizas, después te lees la otra, te la memorizas, después te la lees entero, cuando termines te lo memorizas entero, lo escribes. La otra semana, la próxima semana, tú escribes el que te memorizaste y te aprendes otro. Así sucesivamente. Él dice que en el año tú te vas a aprender 55 pasajes así al año. Yo me lo aprendo inconscientemente. Ah, tú tienes una buena ventaja. Ayer yo estaba leyendo un versículo en una célula de una opinión que estaba dando. Yo leí el versículo que tengo 3 días y de ahí no se me olvidaba. Eso es una buena ventaja que tú tienes. Yo, por ejemplo, por la repetición, por leerla muchas veces, se me queda grabado. Es un truco que yo aprendí para recordar dónde estaban las cosas en la Biblia, pues me di cuenta que alguien lo usaba, yo se lo copié. Yo me di cuenta que cuando alguien mencionaba un pasaje de la Biblia, él se quedaba como bien buscando en su mente el sitio donde estaba, como repitiendo. Yo me di cuenta que él se aprendía el contenido de lo que decía el pasaje, no necesariamente el pasaje textualmente, y lo relacionaba con el libro y el capítulo. Entonces así fue yo comencé a aprender también dónde está cada cosa en la Biblia. Yo me aprendo el contenido de lo que dice, me aprendo el libro donde está y el capítulo, no tengo que saber obligatoriamente el versículo. Simplemente yo voy allá y lo busco. Y si está marcado con amarillo, más fácil. La retención pausada del pasaje bíblico, que sabemos de memoria, no suele
no solo puede curar nuestro insomnio, sino como lo probó el mismo Señor Jesús, nos proporciona las armas con que derrotar a Satanás a la hora de la tentación. Pero tal vez el beneficio más el beneficio más importante de todos es que nos ayuda a meditar, que es el siguiente punto. Meditar en lo que se lee. Punto importante, no solamente leer por leer, sino meditar por lo que se lee. La Biblia nos llama en diferentes pasajes a meditar sobre sus palabras, no solamente a memorizarla, porque yo me la puedo aprender de memoria, pero no necesariamente quiere decir que yo estoy sacando el contenido que tiene. En relación con esto, parece que nuestro principal problema es que no sabemos meditar. Vivimos vidas tan agitadas que nos es sumamente difícil disfrutar de la calma necesaria para reflexionar. Hemos llegado a pensar que la meditación es un lujo en vez de un artículo de primera necesidad. Pero hay cuando menos dos cosas que podemos hacer para remediar esta situación. La primera es aprovechar los paréntesis que abren nuestra rutina diaria para repasar determinados pasajes bíblicos que nos hemos aprendido de memoria. Tales paréntesis como los momentos que pasamos en un transporte urbano, los ratos que nos hacen esperar el amigo con quien tenemos una cita, el tiempo que estamos haciendo una cola, si usted fue a pagar agua y le toca hacer una fila larga, te aprovecha. Una cuenta o para cuando uno va a pagar la luz, o los instantes que nos hacen demorar el camino, luces de un semáforo. O sea, son momentos que uno puede comenzar a aprovechar para meditar en lo que uno ya ha leído o en el versículo que uno se aprendió ese día, y ahí uno puede aprovechar una buena estrategia realmente. Yo no hacía eso, yo lo que me predicaba. Esa es otra estrategia, de que mira, chino, tú tienes que ver. Yo agarraba así trabajando, cada rato. Eso está bien. Yo lo predico. Es una manera de meditar. Ahora bien, él dice que la mejor manera de meditar quizás sea mientras uno lee la misma Biblia, y es verdad, que uno mientras vaya leyendo también vaya analizando lo que lee, aunque toma más tiempo. Es bueno primero que cuando uno se pone a estudiar la Biblia, primero lea las cosas corridas, porque te da una idea global de todo, y después que la lea en detalle. Entonces, de hecho, así que estoy últimamente leyendo en detalle como para tratar de sacarle más el provecho a lo que leo. O sea, hay que hacer las dos cosas, primero el contexto global y después parte por parte. Y él pone un ejemplo aquí de cuando llevaron el paralítico, que Jesús estaba en la casa y llevaron el paralítico, que le abrieron el techo a la casa y lo entraron. Fíjense en el ejemplo que él da. Son las 7. Dice, primera unidad de pensamiento. Este es el primer versículo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ahora él dice la meditación de esa parte. Señor, cuando llegaste a aquella casa, la gente se dio cuenta de que estabas allí. ¿Se darán cuenta de que estás aquí en esta casa donde vivimos mi familia y yo? Perdónanos la debilidad de nuestro testimonio. Date a conocer, Señor, por medio de nuestro hogar. Segunda unidad de pensamiento. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces ahora viene la meditación. Qué atrayente es la presencia de Jesús. Señor, manifiesta tu presencia en nuestra iglesia para que las bancas no sigan tan vacías, y da a nuestro pastor un verdadero mensaje de tu palabra para satisfacer las necesidades de los que existen. Tercera unidad de pensamiento. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces ahora él viene y da la meditación. Qué ejemplo tan inspirador el de aquellos 4 hombres. Se compadecieron de la condición de su amigo paralítico y combinaron sus esfuerzos para llevarlos a Jesús. Oh Espíritu Divino, que moras en mi corazón, concédeme una porción más grande de amor de Dios para que yo también me compadezca de los perdidos que me rodean. Te doy gracias por mis hermanos que ya sienten esta compasión y te prometo unirme con ellos en un esfuerzo común por llegar a estas almas a Jesús. Cuarta unidad de pensamiento. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La meditación. Qué persistencia tan admirable, Señor. Perdóname las veces que me he desanimado a causa de los impedimentos con que he tropezado. Dame esta misma persistencia para que sea firme y constante, creciendo siempre en tu obra. Entonces, así él desglosa el pasaje completo. Unidad de pensamiento, meditación. Completo lo desglosa y yo lo corté para poder avanzar. Pero es muy interesante el ejemplo,
De hecho, en la parte del estudio devocional, del tema del estudio devocional, se va a volver a mencionar la meditación de otra manera, pero esta es muy buena. También para la parte donde se va a hacer el estudio versículo por versículo, esta parte, este método es excelente. Tú tomas cada parte de cada versículo y tú te extraes el contenido. Diferente a cuando tú tomas el pasaje completo y tú sacas el tema del pasaje. Ven como cada cosa, por ejemplo, de cada método se puede extraer algo valioso. Recuerdo que yo leí ese pasaje donde indica que el paralítico lo subieron al techo para que, ¿sabes? Para poder acercarse a Jesús, para que pudiera hacer milagros, ¿verdad? Pero yo nunca lo vi. Lo había analizado. Esa reflexión yo nunca la ni con la mente. De hecho, las reflexiones que yo había hecho sobre el pasaje habían sido diferentes de las que él había tenido, porque Dios le había dado revelación diferente a cada cual. Y cuando yo lo leí, yo tuve esa misma impresión que tú tuviste. Esa. Yo quería que lo sacaran y ya, pero yo no. Exacto, eso es lo no importante. había Eso que tú dices, lo importante es uno leer al paso y de detenerse. Pero ya sana, como la novela. ¿Para qué tú esperas tanto? Yo no me comparé a mí con eso. Di que oye, tus pecados son perdonados, pero él vino para que tú lo sanes, que todos son perdonados. Sí, esa es la próxima meditación que él hace. Que, bueno, la siguiente, que él dice, que cuando Jesús le dice tus pecados te son perdonados, él le habla de que la meditación se centra en que Jesús fue la principal necesidad del personaje, que fue la salvación, no el bien de recibir un milagro físico. Y tenemos ya el último, que es leer la Biblia de acuerdo a un plan de estudio. O sea, no leer déjame abrirla aquí hoy. A ver lo que me sale. Eso no funcionó. A mí me ha funcionado también, pero no lo ideal. Yo te puedo decir, a mí me ha funcionado, pero no es lo ideal. Como él hacía al azar. De hecho, yo lo he hecho mucho, pero el problema es que no siempre da resultado. Lo ideal es, aunque le dé resultado a uno hoy, aunque le dé resultado a uno hoy, no siempre funciona así. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo, después de diciembre para acá, yo leí Gálatas, Segunda de Corintios, y ahora estoy leyendo Marcos. Y de hecho me ha resultado muy provechoso el estudio del libro completo. Más que yo abrí la Biblia, déjame que lea este pedacito hoy y después yo lo abro en otro sitio y leo este pedacito mañana. Dime. ¿Estás terminando acá? Sí, ya, estamos Están terminando. llamando y arriba, para que puedan. Que ya comienza el culto. Para comenzar y que ustedes no hay más. Está bien, ya vamos a terminar. ¿No? Ya vamos, ya está el último pedacito. Entonces, aunque de vez en cuando escuchamos testimonio de un hermano que asegura haber encontrado el precioso mensaje que necesitaba por el sencillo procedimiento de abrir la Biblia al azar y leer lo primero que captó, su atención tenemos que insistir en que tales experiencias son poco comunes. Ocasionalmente encontramos una moneda tirada en la calle, pero ninguno de nosotros se atrevería a sufragar los gastos de su casa sobre la base de lo que pudiera hallar así. Preferimos buscar un empleo que tengamos un plan definido de pago, ¿verdad? O sea, no es al azar, no yo no voy a mantener mi gasto personal en lo loco, sino que uno se organiza y ese mismo es la lectura, hacerlo de una manera organizada. Y no está saltando, requiere disciplina porque, por ejemplo, si tú pones leer algunos libros de la Biblia en orden, tú te vas a desesperar en algún momento. Yo le digo que a mí me pasa, pero requiere disciplina.